Este salmo para recuperarse cuando los médicos ya se han dado por vencidos. Cuando los médicos son impotentes, Dios levanta del lecho, este salmo que se lee para la curación del alma y del cuerpo. Antes de empezar, escribe desde qué país nos estás escuchando. Disfruten de la escucha y de las bendiciones de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy me dirijo a cada uno de ustedes no solo como pastor, sino como alguien que sabe lo que es el dolor. Que ha estado junto a vuestra cama mientras vuestros seres queridos miraban al techo con los ojos en blanco. Que os ha cogido de la mano mientras el gotero goteaba en silencio y los médicos decían, hemos hecho lo que hemos podido. Y sin embargo, el hombre seguía respirando. Seguía luchando. Seguía vivo. ¿Por qué? Porque los médicos no tienen la última palabra. Las máquinas no tienen la última palabra. Ni siquiera un diagnóstico tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. El salmo que leeremos hoy no es simplemente una oración. Es un grito del corazón, es un aliento de fe, es un testimonio de que Dios no se aleja de los enfermos. Se inclina sobre ellos. Limpia suavemente el sudor de sus frentes, fortalece sus almas y levanta sus cuerpos. De eso trata el Salmo 40. Y si tú o tus seres queridos os encontráis en una situación difícil, si el diagnóstico asusta más que la noche, si el dolor no os deja dormir, si la esperanza se desvanece, este salmo es para ti. No es una fórmula mágica. Él es el agua viva. Si tienes sed, Él te saciará. Si eres débil, Él te fortalecerá. No es una promesa de un milagro inmediato, sino una garantía, yo estoy contigo, hijo mío. No te abandonaré. Te lo pido ahora, no te limites a escuchar. Abre tu corazón. Pon tus miedos a los pies del Señor. Dile, no entiendo, pero creo. Y entonces cada versículo de este salmo se convertirá no en un texto, sino en una acción. No solo una línea, sino una luz. No solo poesía antigua, sino una medicina que penetra más profundamente que cualquier píldora. ¿Estás preparado? Entonces abramos juntos el Salmo 40, y dejemos que nos hable como solo puede hacerlo un Padre amoroso. Texto del Salmo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día de la angustia el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y le preservará la vida, dichoso él en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo fortalecerá en el lecho de su enfermedad, cambiarás todo su lecho en su enfermedad. Yo dije, Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque he pecado ante ti. Mis enemigos dicen mal de mí, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a mí, dice mentiras, su corazón deposita en él falsedades, y cuando sale, habla. Todos los que me odian murmuran entre sí contra mí, tramando el mal contra mí. Le ha alcanzado una enfermedad mortal, se ha acostado y no volverá a levantarse. Incluso el hombre que está en paz conmigo, en quien he confiado, que ha comido mi pan, ha levantado su calcañar contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí y levántame, y yo se lo pagaré. Por esto sé que tú me favoreces, si mi enemigo no triunfa sobre mí. Pero tú me has sostenido en mi justicia y me has puesto ante tu rostro para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén, amén. Amigos míos. Mucha gente lee el Salmo 40 como un texto sobre la misericordia. Y, en efecto, comienza diciendo que Dios bendice a los que piensan en los pobres. Pero si miramos más profundamente, vemos que no es solo una instrucción sobre buenas acciones. Es un salmo sobre el dolor, la enfermedad, la traición, y sobre el poder de Dios, que es más fuerte que cualquier diagnóstico. Dichoso el que piensa en los pobres. Cuando rezamos este salmo, Dios nos recuerda, no estás solo. Él no solo apoya a los que ayudan a los demás, sino que Él mismo acude en tu ayuda cuando enfermas. No importa cuántas fuerzas te queden. Lo que importa es a quién confías las últimas gotas de esa fuerza. El salmista continúa diciendo, el Señor le guardará y preservará su vida. Escucha esto hoy en tu corazón, Dios no se limita a observar tu sufrimiento. Está implicado en él. Él protege tu vida. Y aunque los médicos no estén contentos, aunque los resultados de las pruebas sean malos y el pronóstico sea terrible, no es el final. Cambiarás todo su lecho en su enfermedad. Nota, no solo traerá alivio, sino que cambiará el lecho mismo.
Esto significa que el Señor interviene en las circunstancias más íntimas, ocultas y físicamente difíciles. Él no es el Dios de los servicios dominicales. Es el Dios de la habitación del hospital. El Dios del goteo. El Dios de la noche en vela. El Dios del silencio en el que puedes oír los latidos de tu propio corazón. Es ahí donde dice, estoy cerca. David, el autor del Salmo, confiesa, he pecado ante ti. Y este es el punto clave. A veces, la enfermedad no es solo un sufrimiento físico. Lleva consigo un grito espiritual, una llamada al arrepentimiento. No estamos diciendo que todo enfermo sea un pecador. Pero todo enfermo tiene la oportunidad de acercarse a Dios. A veces es el dolor el que hace verdaderas nuestras oraciones. El salmista describe la traición, la ira, el ridículo e incluso la mentira, todo ello con el trasfondo de la enfermedad. ¡Qué familiar! Cuando alguien está enfermo, a menudo no son los que apoyan, sino los que acusan. Los que dicen, es el karma, es culpa suya, ¿dónde está tu Dios? Y es en esos momentos cuando este salmo se convierte en un ancla. Nos recuerda, aunque el hombre que está en paz conmigo ha levantado su calcañar contra mí, tú, Señor, me levantas. De eso se trata. Sí, la gente puede traicionar. Pero Dios no lo hará. Él levantará incluso cuando todo el mundo se haya apartado. Él restaurará incluso cuando la esperanza haya muerto. Protegerá, incluso cuando estés tumbado y no puedas moverte. Fíjate en la expresión, se lo pagaré. No se trata de venganza. Se trata de la justicia de Dios. Él no dejará lágrimas, sufrimiento y dolor sin respuesta. Pero la retribución no siempre es un castigo. A veces es un milagro. A veces es restauración. A veces es la fuerza que viene después de la debilidad. Y eso, amigos míos, es el verdadero testimonio. Y luego hay un versículo increíblemente poderoso, me has sostenido en mi integridad y me has puesto delante de tu rostro para siempre. Esto significa que Dios no solo sana por un tiempo. Cambia la situación. Le devuelve la dignidad. No coloca a la persona en un lecho, sino ante su rostro. Del mismo modo que el rey coloca al enfermo más cerca del trono, así el Señor lo restaura. Y aquí está el clímax. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén, amén. No es solo el final de la oración. Es el acorde final, como los aplausos tras una sinfonía. Es gratitud al Dios que fue, es y será, y que no se aparta de nuestro sufrimiento, sino que entra en él para transformarlo. Amigos, si estáis leyendo esto con lágrimas en los ojos, sabed que se os escucha. Si no tenéis energía para rezar, abrid el Salmo 40 y leedlo en voz alta. Que cada palabra sea tu oración. Que cada versículo sea una gota de esperanza. El Señor vive. El Señor sana. El Salmo 40 no es una leyenda, es una promesa. Queridos, les pido ahora que se detengan. Deténganse, no físicamente, sino interiormente. Deténganse con el corazón. Acabamos de recorrer con ustedes las profundidades de un salmo en el que cada versículo suena como la oración de un hombre al límite. No es un sermón teórico. No es una lección teológica. Esto es un remedio. Y como cualquier medicina, debe tomarse interiormente para que haga efecto. Debe ser recibido, no solo escuchado. No solo para entender, sino para confiar. Sé sincero, ¿cuántas veces te has encontrado con la afirmación, no hay nada que podamos hacer? ¿Cuántas veces ha oído decir a los médicos, incluso a los más comprensivos, todo depende del cuerpo, solo un milagro? Y en esos momentos en que la ciencia se ha dado por vencida, cuando la familia está cansada, cuando se hace de noche en el interior como en una casa desierta, es en esos momentos cuando Dios dice, ahora estoy yo. No tiene prisa. No tiene prisa. No entra en la habitación gritando. Entra cuando todos se han ido. Cuando solo queda el aliento, la soledad y la última esperanza. Mira el Salmo 40 a través de los ojos de un hombre que se acuesta. Que ya no lucha, sino que simplemente espera. Cada línea es una confesión. Tú, Señor, cambiarás mi lecho. No solo sanarás, sino que las cambiarás. Porque a veces Dios no solo nos arranca de la enfermedad, sino que entra en ella. Y Él lo convierte en un santuario.
Hace del hospital un lugar de su presencia. Hace de la debilidad una ocasión para el milagro. Hace de la debilidad una oportunidad para la fortaleza. Yo lo he visto. Tal vez tú también lo hayas visto. Una anciana a la que le dijeron que no viviría para ver el amanecer, se sentó con un libro de oraciones en sus manos al día siguiente. Un adolescente diagnosticado con una enfermedad en fase 4 se convirtió en pastor. La madre que yacía inconsciente abrió de repente los ojos y susurró, «Le he visto». No son cuentos de hadas. No son ilusiones. Son una realidad para los que creen. Porque el Salmo 40 no trata solo de David. Se trata de ti. Se trata de ti. Es tu carta a Dios. Solo que otro lo escribió primero, para que no te confundas cuando tu mano empiece a temblar. Dios no abandona a los postrados en cama. No deja de lado a los débiles. No pierde a los que ya han sido descartados. Mira a los enfermos y dice, te veo. Y luego los levanta. A veces el cuerpo. A veces el espíritu. A veces para la eternidad. Y si estás escuchando este sermón ahora, tumbado en la cama y sin levantarte de ella en días, que sepas esto, no te han olvidado. No te has rendido. No está perdido. El Salmo 40 dice que el Señor te preservará. Eso no significa necesariamente que mañana te levantarás y correrás. A veces la preservación es un proceso. A veces es paciencia. A veces es una recuperación de fuerzas, gota a gota. Pero cada gota viene de Dios. Y no estás solo. En la segunda parte, usted y yo descubriremos más profundamente por qué Dios permite la enfermedad y exactamente cómo convierte el sufrimiento en curación para el alma. Porque el dolor corporal es solo el principio de la conversación que Dios mantiene. Y si estás preparado, continuaremos juntos este viaje. Hermanos y hermanas, si fuera posible deshacerse del dolor con un chasquido de dedos, ¿no lo haríamos? ¿No pedimos a Dios precisamente eso, que desaparezca el dolor, que cese, que disfrutemos de una salud fácil y despreocupada que antes ni siquiera apreciábamos? Gritamos, Señor, llévatelo, pero Él calla. O eso creemos. Pero déjame decirte algo, el silencio de Dios no es su ausencia. Es su profundidad. En nuestra reflexión sobre el Salmo 40, quiero que analicemos con sinceridad una pregunta que atormenta a muchos. ¿Por qué permite Dios la enfermedad? ¿Por qué sufre? ¿Por qué la misma persona que cree, que reza, que ayuda a los demás, acaba en cama, con una vía intravenosa, a la sombra de un diagnóstico fatal? Y el Salmo afirma, dije, Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque he pecado ante ti. ¿Lo veis? El dolor abre la puerta al arrepentimiento. David no dice, estoy enfermo y esto es injusto. Él dice, estoy enfermo y lo necesito. No solo pastillas. No solo una llamada al médico. Necesito gracia. Tenemos miedo de admitirlo. Incluso nos da miedo decirnos a nosotros mismos, soy débil. Pero es en esta debilidad, en esta confesión, donde Dios empieza a obrar. El poder de Dios no está en el éxito, la carrera o el atletismo. Se realiza en la debilidad. Cuando te acuestas, no tienes elección. No puedes controlar, no puedes escapar, no puedes distraerte. Estás a solas con tu alma. Y si en ese momento dices, Señor, aquí estoy, no una máscara, no un papel, no un título, sino simplemente un ser humano, pecando, sufriendo, esperando. Entonces llega la luz. No siempre inmediatamente. Pero siempre fielmente. El Salmo revela otra verdad profunda, la enfermedad no solo expone el alma, sino también a las personas que nos rodean. Escuchad esto, incluso el hombre que está en paz conmigo, ha levantado su calcañar contra mí. Qué doloroso es cuando, ahí tendido, alguien a quien creías cercano se va, te olvida, te traiciona. Pero la gracia de Dios también está ahí. No solo cura el cuerpo. Sana el entorno. Él limpia el campo de tu vida de conexiones innecesarias. Te muestra quién está realmente ahí, no para beneficiarte, no para el tú, sano y exitoso, sino para el Dios real, débil y dependiente. Dios utiliza la enfermedad para enseñarnos no solo paciencia, sino también confianza. Porque la fe no es un sentimiento. Es una decisión. Es algo que eliges, incluso cuando tu cuerpo se niega a obedecer, incluso cuando todo duele,
incluso cuando el miedo te golpea el pecho. Es en esos momentos cuando puedes decir, creo, Señor, que no me abandonarás. Que aunque camine por el valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Sí, queremos ser sanados. Sí, rezamos por la curación del cuerpo. Pero, ¿sabe lo que hace especial al Salmo 40? No contrasta lo carnal con lo espiritual. Muestra que la verdadera enfermedad es la enfermedad del alma. Y cuando el alma es sanada, cuando regresa a Dios, cuando es limpiada de orgullo, resentimiento, quejas, entonces el cuerpo comienza a levantarse. A veces completamente. A veces, parcialmente. A veces, en la medida necesaria para cumplir el destino. Y esto es lo más importante, la curación no siempre tiene el aspecto que imaginamos. A veces no es correr en un estadio, sino simplemente respirar hondo. A veces no es salir del hospital, sino paz en el corazón. A veces no es deshacerse de los síntomas, sino volver a conectar con Dios. Y entonces, aun estando enfermo, uno se vuelve vivo. Y estar vivo es estar con Dios. En la próxima y última parte, hablaremos de lo más importante, qué hacer a continuación. ¿Cómo vivir si la recuperación aún no ha llegado? ¿O si ya se ha producido, pero no quieres volver a tu antigua vida vacía? Consideraremos cómo utilizar la experiencia de la enfermedad para convertirnos en una bendición para los demás. Para que cada día de tu vida, después de esta oscuridad, pueda llenarse de luz. No desconectes, no sueltes este hilo. Llegamos a lo más importante. Queridos, hemos llegado a la etapa final de nuestras reflexiones sobre el Salmo 40. Hemos viajado con vosotros del dolor a la fe, de la pregunta, ¿por qué a mí? A la respuesta, ¿por qué se me da esto a mí? Y ahora que la luz del consuelo de Dios ha comenzado a penetrar en los rincones más oscuros de tu corazón, te pido, no te detengas. Porque el viaje con el Señor no termina con la recuperación. Apenas comienza. Las Escrituras dicen, pero tú me has sostenido en mi justicia y me has puesto delante de tu rostro para siempre. Esto no es solo una recuperación. Es una nueva vocación. Cuando Dios te levanta de tu lecho de enfermedad, no te devuelve a tu antigua vida. Te da una nueva. Te pone delante de Él. Y eso significa que ahora eres un testigo. No una víctima. No un paciente. No solo una persona recuperada. Eres un testigo de la gracia de Dios. Así que ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a permanecer en silencio? ¿Vas a esconderte? ¿O vas a convertirte en la persona a través de la cual Dios da esperanza a los demás? Date cuenta, tu viaje puede ser la respuesta para los que acaban de entrar en este valle. Que tienen miedo. Que dudan. Que yacen en la sala y piensan, ¿para qué seguir viviendo? Y tú puedes ser quien entre allí, no con reproches, sino con comprensión. Quien dirá, yo también estuve allí. Y sabes que, Dios me sacó. Él te sacará a ti también. No tienes que convertirte en predicador. No tienes que saber teología. Solo tienes que ser un ejemplo vivo. Demuestra con tu actitud, la paz en tus ojos, tu paciencia, tu gratitud, que la curación no siempre significa la ausencia de enfermedad. La curación es la presencia de Dios. Dentro. Para siempre. Sé que no es fácil. Queremos olvidar el sufrimiento. Cerrar el capítulo. Pretender que nunca sucedió. Pero ¿sabes por qué Dios permite el dolor? Porque en él encontramos autenticidad. Y esta autenticidad no puede olvidarse. No se puede borrar. Se convierte en parte de tu historia. Tu servicio. Tu regalo a los demás. Si antes yacías en un lecho de enfermedad y ahora estás de pie, ve donde otros yacen. Siéntate a su lado. Guarda silencio. Tómales la mano. Lee el Salmo 40, no como un sermón, sino como una confesión. Porque para alguien tú serás lo último a lo que necesite agarrarse para no ahogarse. Dios hablará a través de tu compasión, de tu experiencia, de tu testimonio vivo. Y si tú mismo aún no te has levantado, si tu cuerpo aún está débil, si tu diagnóstico no ha cambiado, no pienses que eres inútil. Eres necesario. Incluso en la debilidad. Incluso en el silencio. Tu fe es ahora más fuerte que 1000 palabras. Tu confianza en Dios en la enfermedad es un sermón que el cielo escucha. Un día alguien dirá, sobreviví porque vi que no se rindió. Queridos,
el Salmo 40 no se refiere solo a David. Se trata de cualquiera que sufra y diga, Señor, yo creo. Es sobre cualquiera que permanece en silencio bajo un manto de dolor, pero en su alma grita, tú estás conmigo. Se trata de todo aquel que sabe que aunque todo mi cuerpo se niegue, mi alma estará con el Señor. Y Él no olvidará. Él levantará. Él fortalecerá. Él te dejará vivir, como nunca antes. Así que hoy, al concluir este sermón, no me despido de ti. Estoy diciendo, levántate y camina. Aunque no sea con los pies. Que sea con el corazón. Que sea en vuestro interior. Levántate y sé una luz. Sé la respuesta. Sé un salmo vivo para los que han olvidado que Dios aún habla. Bendice a todos los que han escuchado, que han rezado, que han creído. Que las palabras de este salmo no sean solo un sonido, sino el comienzo de un nuevo capítulo de tu vida. Y que ese capítulo sea escrito por la mano de Dios. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.